Buenos días, mis hermanos. Qué bueno que podamos estar en esta mañana listos para escuchar la bendita palabra del Señor. Antes de empezar la predicación de esta mañana, hay dos cositas que quiero comentarles. La primera es con relación a mí. Obviamente no me puedo quedar sin hablar de este milagro que Dios ha hecho en mí. Ustedes saben que estuve en el hospital otra vez. Ese es un milagro de Dios. Hacía un mes me habían hecho unos exámenes, un ecocardiograma, y el cardiólogo no lo había leído. Cuando la semana pasada me hizo un chequeo, dijo que todo estaba bien, pero 20 minutos más tarde llamó por teléfono a la casa y dijo: es necesario que te vea de nuevo, es necesario que te aplique unas medicinas. Hay un trombo, un coágulo que está circulando por tu corazón. Si se va al cerebro, te da un problema de trombosis. Si se queda en el corazón, te da otro infarto. Y entonces el hombre era todo extrañado porque ya llevaba un mes el examen y a mí no me había pasado nada. Es la mano de Dios que en ese momento le dice al cardiólogo: ponga cuidado que faltan cositas por arreglar. Y entiendo que es un milagro. Nosotros no sentimos nada, yo no sentía nada. Después que estuve en el hospital otros 5 días tampoco sentí nada. Pero Dios sí sabía que me estaba trabajando y dejándome en mejor forma para poder cumplir con su propósito en mí. Damos gracias a Dios. Después conversaremos más de estos milagros maravillosos que Dios ha hecho no solo en mí, sino en muchos de ustedes. La segunda cosa que quiero comentar es que ya ustedes saben que para la segunda semana de septiembre hay permiso para abrir las iglesias. Vamos a tener mucho cuidado, vamos a manejar esto con mucha prudencia. Ya esperamos 5 meses. La idea es que no haya contaminación ni ninguna otra cosa parecida y que podamos cuidarnos todos. Dios nos va a dar dirección para poder manejar ese asunto. El viernes de la vigilia estuvimos orando acerca de esta apertura de la iglesia. Entonces esperemos que siempre la dirección de Dios, que todo lo hagamos como Él nos manda, sin afanes, sin carreras, y siempre cuidándonos unos a otros. Muchas gracias, hermanos. La palabra de hoy tiene que ver con Génesis capítulo 19. Yo he venido trabajando una secuencia de estos temas, de la fe de Abraham, de lo que pasa en esos primeros capítulos, y yo creo que tenemos tiempo para estudiar la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob. Nos centramos en el capítulo 19 y hoy yo quiero hablar de que Dios es puro amor y también es fuego consumidor. Cuando nosotros decimos que Dios es puro amor y también fuego consumidor, hemos creído que lo encontramos, que hay un versículo que habla de eso, que hay un solo versículo que dice de todo eso. No, en realidad son 2 versículos y lo extractamos de la Biblia. Dios es amor, dice en Juan, primera de Juan, capítulo 4, en el verso 8, allí nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. Y en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, a nosotros no nos queda ninguna duda de que Dios es puro amor. Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Como les dije antes, esto no está en un solo versículo. Ya nos vamos a Hebreos capítulo 12 y en el verso 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Desde el versículo 28 podemos leer diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Sí ven lo que se pide para agradar a Dios? Temor y reverencia. Y termina diciendo el verso 29, porque nuestro Dios, al Dios que nosotros le servimos, es fuego consumidor. El mismo versículo de que Dios es fuego consumidor está en Deuteronomio capítulo 4 y en el verso 24. Entonces, la Biblia nos habla de que Dios es puro amor y también fuego consumidor. Nosotros siempre queremos tomar versículos bíblicos que nos hablen sobre la personalidad de Dios, pero lo que nos conviene de la personalidad de Dios. Nos encantan las citas bíblicas en donde nos muestran que Dios es un ser apacible, que en su infinita misericordia nos arropa, que bajo ninguna circunstancia se enojará con nosotros, puesto que su amor es interminable. Y ciertamente la Biblia habla del inmenso amor de Dios, pero también la Biblia nos habla de los momentos de su enojo y cómo se ha hecho notar el Señor cuando se enoja. Muchas veces nosotros abusamos de la misericordia de Dios y nos acercamos a Él cuando le necesitamos. Y nos alejamos de Él cuando estimamos, cuando pensamos que la presencia de Él no nos conviene. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios es serio en estos asuntos. Él es puro amor, pero también es fuego consumidor. Santiago capítulo 4 en el verso 17 nos dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que Dios sabe que nosotros podemos hacer cosas buenas y si no las hacemos, pues entonces eso se nos cuenta como pecado. Vamos entonces a buscar en Génesis capítulo 19, que en este capítulo queda representado, por un lado, el amor de Dios, librando la vida de un justo, de Lot y de su casa. Pero también se ve el fuego consumidor de Dios cuando acaba con todo Sodoma, cuando destruye a todo Sodoma. Centrémonos en el capítulo 19 y vamos a leer unos versículos de ese capítulo. Dice en el verso 1, llegaron pues los dos ángeles. Ustedes recuerdan que llegaron tres personajes allá a la tienda de Abraham,
allá le pusieron el nombre de Abraham, y dos de ellos, dos ángeles, se van a Sodoma y Dios se queda con Abraham y le dice qué va a hacer, qué va a pasar en Sodoma. Entonces llegaron estos dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde de ese mismo día que habían visitado a Abraham. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Fíjese bien en eso de que Lot estaba sentado a la puerta. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Almorzaron donde Abraham, y comieron donde Lot, estos ángeles. Verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot. Y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Las otras versiones dicen: sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño, le están diciendo a Lot, vino este extraño, este extranjero, para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. ¿Saben lo que le están diciendo? Es decir, a usted le va a pasar igual, le va a pasar peor que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Qué les parece estas personas de Sodoma? ¿Qué les parece la forma en que vivían y en que actuaban esta gente de Sodoma? El pecado de Sodoma era grande. La Biblia describe la población de Sodoma como hombres malos y pecadores. Pues hermanos, el problema de ayer, el problema del tiempo de Lot, es el problema de hoy, el pecado. El pecado es el problema que siempre nos ha aquejado a todos. Desde la creación, explica el apóstol Pablo que la humanidad empezó rápidamente a alejarse del camino de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, entonces empezó este problemita de fallarle a Dios toda la humanidad. Y el apóstol Pablo habla de esa situación de pecado en Romanos capítulo 1 y en el verso 20 nos dice
Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Todo mundo puede conocer a Dios. Si no conoce la Biblia, por la creación puede conocer a Dios. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La gente cree que son sabios porque tienen este o aquel conocimiento. Mientras uno no conozca a Dios ni le tema a Dios, uno no es sabio, mi hermano. El versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonrar entre sí sus propios cuerpos es caer en aberraciones que desagradan a Dios y que no son bíblicas y que traen placer para la humanidad, dicen ellos. Pablo habla muy claro de esto en Romanos capítulo 1, lo que estaba pasando en Sodoma. Pablo también hizo una lista de otras conductas pecaminosas que los seres humanos empezaron a practicar cuando se alejaron de Dios. El versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza. Cuando habla de que las mujeres cambiaron el uso natural, es decir, si las mujeres se pervirtieron, ¿dónde estarán los hombres, mis hermanos? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, esto es una situación muy crítica. Eso era lo que estaba pasando en Sodoma. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Con razón, hermano, Dios es fuego consumidor. Él sí es puro amor, pero cuando uno ve una sociedad, cuando ve uno una humanidad que llega a estos extremos, se ve el fuego consumidor de Dios. El verso 28 empieza la lista, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta lista que ustedes encuentran en Romanos 1 del 28 al 32 era la misma lista de los pecados que había en Sodoma en aquel tiempo. Eso quiere decir que nosotros estamos viviendo un tiempo igual que se vivía en Sodoma y en Gomorra, mis hermanos. Pero no solo Pablo habla de esta situación. En la carta de Judas, ustedes saben que hay una carta de Judas, no Judas el Iscariote, sino Judas, el hermano de Jesús. Allá antes de entrar al Apocalipsis encontramos la
carta de Judas. Pequeña en extensión, pero grande y poderosa en contenido. Y en el versículo 7 dice, en el versículo 6, veamos desde el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, el Señor tiene esos ángeles que fallaron para un juicio eterno y los tiene guardados para ese día. Del fuego consumidor de Dios nadie se escapa, mi hermano. El verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Sí ven ese término que usa tan delicado Judas para decir vicios contra la naturaleza? Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué quiere decir Judas? Que eso que pasó con Sodoma, es muy posible que Dios haga lo mismo en tiempos como estos. Porque esos vicios contra la naturaleza, Dios los cobra. Lo que Judas llamó vicios contra naturaleza en nuestra época moderna con frecuencia son llamados caminos de vida alternativos. Es decir, si a mí no me gustan las mujeres, yo sencillamente me puedo conseguir otro hombre. Si a una mujer no le gustan los hombres, tranquilamente puede tener la alternativa de conseguirse otra mujer. Pues le hace a Judas, que dice que así como pasó en Sodoma, así pasará en este tiempo, porque Dios ese castigo lo puso como ejemplo para que nosotros vivamos santamente en este tiempo, mis hermanos. El término suena tan inocente, vicios contra naturaleza, suena tan inocente en nuestra cultura, pero denota un comportamiento sexual que no es natural y ofende a Dios. Hermanos, estas personas de Sodoma simplemente dice la Biblia que querían entrar a la fuerza para violar a estos ángeles y hasta a Lot. No le interesaban las mujeres. Estaban en contravía con Dios. Pero era solo el pecado de Sodoma, esa perversión sexual. No. Los profetas hablan de en qué consistía el pecado de Sodoma. Primero, ellos publicaban su pecado sin avergonzarse de ello. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 3, que ellos sencillamente hablaban de su pecado, pero nosotros vemos que hoy en día la gente habla de su pecado como si eso no fuera pecado. Esa famosa ideología de género que nos están tratando de meter a todos, ya no guardan ninguna vergüenza. Uno se encuentra en el transporte donde va, en el metro o en cualquier parte o en el parque, uno se encuentra una pareja homosexual sencillamente metidos en sus caricias, en sus cosas, y ya no se avergüenzan y quieren que nosotros sencillamente no sintamos nada, sencillamente los veamos normales.
Pues miren lo que dice Isaías en el capítulo 3, en el verso 8 y 9. Dice: pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. La expresión de su rostro, es decir, su cara, testifica contra ellos. Y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. ¡Ay de ellos! Porque han traído mal sobre sí mismos. Hermanos, ¿en qué nos distinguimos nosotros de Sodoma? En nada, estamos igualitos. La gente está publicando su pecado. Yo soy así y punto. La droga se la tiran delante de cualquier persona, niños, ancianos, delante de cualquier persona, y es problema mío. Respéteme mi espacio, le dicen a uno. Pero Jeremías también se refiere a esta situación del pecado de Sodoma. Dice que cometían adulterio, vivían en mentira y defendían al malhechor. Busquen Jeremías capítulo 23, el verso 14. Y ahí dice que esta gente cometían adulterio. Se comete adulterio en nuestra época. ¿Qué decir? Vivían en mentira. Se dicen mentiras en nuestra época. Aún dentro de la iglesia. ¿Qué decir, hermano? Y defendían al malhechor. ¿Qué decir en nuestro país? ¿Cómo se defiende al malhechor? Dice Jeremías 23, 14. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse ninguno de su maldad. Se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Pasemos a un tercer profeta que habla del pecado, de lo que hacían en Sodoma y de lo que se comete hoy. Ezequiel capítulo 16 dice que eran ociosos por la abundancia de riqueza. Se llenaron de cosas, pero no ayudaban al necesitado. Y entonces Ezequiel dice en el versículo 49 del capítulo 16: he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijos, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y comieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Hermanos, el fuego consumidor de Dios. El fuego consumidor de Dios ante unas ciudades como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas con tanto pecado como el que nos muestra el capítulo 19. Dios da oportunidad, pero Dios también hace mostrar su enojo. Muestra su enojo y lo ha mostrado varias veces. Esta es la segunda vez que vemos un juicio de Dios en la Biblia. Primero fue con Noé, en el tiempo del arca de Noé. Y miren, llevamos apenas 19 capítulos y ya van 2 juicios. Y ahora es con Sodoma. ¿Cómo serían de perversos estos hombres de Sodoma, que aún cuando los ángeles los dejan ciegos, ellos seguían tratando de encontrar la puerta? Miren ustedes ese verso 11 del capítulo 19. Estoy en capítulo 19 de Génesis. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. Esos ángeles con su poder divino los dejaron ciegos. Pero estos cieguitos, hombre, ¿cómo serían de perversos? ¿Cómo serían de malos? ¿Cómo serían de dañinos
que aún estaban ciegos, estando ciegos, se fatigaban buscando la puerta. Hombre, la gente no aprende. Todavía, hombre, si a mí me dejan ciego, pues yo inmediatamente me voy para la casa y digo, no vean la que me metí, ¿qué estoy haciendo? Pero esta gente los dejan ciegos y siguen buscando la puerta para entrar y molestar a estos ángeles y a Lot. Hay gente que no aprende, hermanos. Hay gente que ha quedado ciega por tomar alcohol. Se ponen a tomar aguardiente, trago, alcoholes adulterados, y porque les sale más barato y quedan ciegos. Y después uno lo encuentra ciegos bebiendo. La gente no aprende, hermano. Hay gente que el Señor les manda disciplina y no aprende. Esto era suficiente para que ellos dijeran, no, hombre, no estamos tratando con hombre, estamos tratando con Dios. Esos que hay adentro son ángeles. Pero no. Siguieron. Entonces el pecado de Sodoma no es solo de tipo sexual, ese es uno de tantos. Adulterio, mentira, defendían al malhechor, ociosos, vivían en abundancia de riqueza, no ayudaban al necesitado, tremendo todo esto que nos dicen los profetas. ¿En qué consistía ese pecado, hermano? Pero lo horrible de todo esto es que nuestro amigo Lot es tocado por el pecado de Sodoma. El primer versículo del capítulo 19 nos dice que les dije que les pusieran cuidado a Lot, donde lo encontraron los ángeles, sentado a la puerta de Sodoma. Sentado a la puerta. Los que se sentaban a la puerta eran jueces, eran personas que habían llegado a obtener un título dentro del pueblo, dentro de la ciudad, y eran personas importantes porque recibían a todos los que venían y sabían lo que pasaba y juzgaban cualquier situación difícil. Entonces, ¿qué le ha estado pasando a Lot? Lot ha estado permeándose por el pecado de Sodoma hasta que el pecado lo tiene envuelto. Miren una secuencia de cómo Lot ha ido dejándose tocar por el pecado de Sodoma. En Génesis 13:11 dice que, ya lo vimos en predicaciones pasadas, dice que él se escogió las llanuras de Sodoma y de Gomorra. Y entonces fue poniendo sus carpas hasta llegar a Sodoma. Él era un pastor nómada, pero ya le está gustando la ciudad, ya le gusta estar asentado. Y entonces en el versículo 3 del capítulo 19, vemos que Lot porfió mucho con los ángeles diciendo que se fueran para su casa. Y les hizo banquete y les coció panes sin levadura y comieron. ¿Por qué Lot insiste? Porque Lot sabía con quién estaba tratando en ese pueblo. Lot sabía de las actividades homosexuales de esos habitantes. Y entonces él por eso le insiste a los ángeles que se vayan para la casa. Les insiste varias veces. Él se ha estado permeando por el pecado. En el versículo 7... llega al punto de llamarlos a los de Sodoma, los llama hermanos, del versículo 7, y dice, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Cuando uno llama hermano a una persona es porque está pensando como él, es porque tiene algo de él, y les dice hermanos, como tratando de si con esa palabra los puede convencer. A Lot lo ha tocado el pecado de Sodoma. Y más tarde, Lot no quiere dejar la ciudad. Él piensa en sus posesiones. Acuérdense que Lot es riquísimo. Ha recibido muchas cosas y ahora tiene más. Y entonces no quiere dejar sus posesiones. Hermanos,
Cuando un cristiano se deja tocar por un pecado levemente, le pasa la de Lot. Tolera este y entonces tolera aquel y aguanta el otro y aguanta el de más allá. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Biblia. Eso le pasó a Lot. Él no quería dejar a Sodoma, por la fuerza la tuvo que dejar porque estos ángeles lo sacaron forzado. Qué bueno que es Dios cuando se trata de darnos a nosotros la salvación, hermanos. Cuidado con tolerar un pecado porque le parece que es pequeño, pues ese lo lleva a otro, hermano. Y si no, fíjese, cuando uno miente, uno tiene que apoyar esa mentira con otra, y luego con otra, y luego inventarse qué va a decir para quedar bien, porque sencillamente cayó en la primera situación. La realidad del juicio. Este tema está dividido en tres partes. El primero es que el problema de ayer es el problema de hoy, el pecado. Segundo punto es la realidad del juicio. Hay un juicio. Así como hubo un juicio para Sodoma, habrá un juicio para este tiempo. Y yo creo, hermanos, que esto de el tal coronavirus, la pandemia, el encierro, la economía quebrada, todas estas cosas que están pasando, eso son principios de dolores. No se equivoque, hermano, son principios de dolores. Dios está mostrando que no está contento con la vida que lleva esta sociedad. Hay una realidad de un juicio. La amenaza de juicio para Sodoma parecía improbable, pues la vida en Sodoma seguía como de costumbre. Pero Dios, usando estos ángeles, le está mostrando a Lot que hay un juicio que viene, que se va a dar esa misma noche o al amanecer, más bien, dice la Biblia. Y en Génesis capítulo 19, verso 12, los varones, los ángeles le dijeron a Lot: tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque viene un juicio. Porque vamos a destruir este lugar, dice el verso 13, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Eso es un juicio, está determinado un juicio. Hermanos, nuestro Señor Jesús en los evangelios nos dejó dicho que todas las sociedades al fin del siglo serían un paralelo, es decir, tendrían un tiempo parecido a los días de Noé y a los días de Lot. Es decir, Jesús está diciendo que al fin de los tiempos habrá algo parecido, sencillamente, a lo que ocurrió en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. En un devocional que tuvimos la semana pasada se nos habló de que si alguien está en la azotea, no descienda a buscar. Si alguien está en la montaña, no baje a la ciudad. De dos que estén en un lugar, uno será tomado y otro será dejado. Ustedes recuerdan ese devocional precioso que se nos habló.
acerca de los tiempos del fin. Pues el Señor nos está diciendo a nosotros, hermanos, que al final de los tiempos, y nos pone como ejemplo los tiempos de Lot. Dice el Señor que en cuanto a la época de Lot, la gente que hacía, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió, literalmente llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Está en ese pasaje, está en Lucas capítulo 17, del 26 al 30. Ustedes pueden leer y encontrar que Jesús de una manera maravillosa se refiere a estos tiempos de Sodoma, para que no vamos a creer nosotros que sencillamente es una fantasía y no ocurrió. Realmente ocurrió. Dice en el verso 26: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, lo que estamos tratando. Bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Qué verbos para describir lo que pasa en nuestro tiempo. Vendían, comían, bebían, compraban, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Una realidad del juicio. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios se va a quedar con esta perversión que estamos viendo? Con este libertinaje con que se está viviendo. ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar quieto en este tiempo? De ninguna manera. El apóstol Pablo llamó al período antes de regresar Cristo, lo llamó tiempos peligrosos. Él dijo que estos tiempos son peligrosos antes de que venga Jesús. Él dijo que este tiempo estará lleno de personas buscadores de placeres, buscadores de materialismo, buscadores de inmoralidad, de violencia, de pereza, buscadores de rechazo. Vayan al segundo libro, la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, y allí encontramos todo lo que dice el apóstol Pablo. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué más peligroso que este que estamos viviendo? ¿Qué más peligroso que usted no puede salir a la calle en este tiempo? ¿Qué más peligroso que ahora que le digan que usted puede salir el 1 de septiembre, usted cree que fue que la pandemia se acabó? No, la realidad es que la gente no puede estar más encerrada porque no hay cómo mantenerla, no hay cómo sostenerla. Hay que soltarlos a que se puedan defender. Pero nosotros, hermanos, que tenemos a Jesús, tenemos que cuidarlos. Tenemos que seguir con las mismas restricciones y cuidarnos. Los tiempos son peligrosos. Peligrosos porque le roban a uno en la esquina. Peligrosos porque se están formando bandas de ladrones. Estos son tiempos peligrosos. Personas que sencillamente no respetan a nadie. Dice el verso 2, estoy en 2 de Timoteo capítulo 3. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aman más los deleites que a Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Dios no se va a quedar sin hacer un juicio, hermano. Y ya empezó.
El tercer punto que encontramos en este pasaje, dije que primero el problema es el mismo de ayer, el pecado, el mismo de hoy. Segundo, acabamos de hablar de que Dios tiene un juicio real, es real el juicio. Y tercero, Dios salva a los justos. Dios salva a los justos. En el versículo 15 del capítulo 19 de Génesis, dice, al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot. Los ángeles lo daban prisa diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Levántate, salga pues, mijo, nos fuimos. La salvación de Lot se debió en gran parte a la intercesión de su tío Abraham, quien aunque estaba lejos, estaba pendiente de él. Acuérdese que él estaba intercediendo cuando estaban buscando los justos. Abraham estaba buscando que Dios salvara a Lot, y para Dios sencillamente las palabras de Abraham le hicieron entender que él quería que Lot fuera salvo. ¿Cómo es importante la intercesión, hermano? No deje de interceder por esa familia. Los ángeles no podían hacer nada, literalmente, hasta que Lot estuviera fuera. El apóstol Pedro explica que Dios sabe rescatar a los que le temen, pero también juzga a los que le rechazan. Entonces, el apóstol Pedro nos enseña que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios, sencillamente al que es justo lo libra. Libró a Lot de esa situación de desastre. Entonces, hermanos, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 9, nos habla de la salvación de los justos. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a pozos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Para este tiempo, hermano, puso de ejemplo eso. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sexual de hombres, por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Hermanos, Dios rescató al justo Lot. Dios lo rescató. Miren el verso 16 del capítulo 19 de Génesis. Que es que Lot no quería irse, se detuvo, y deteniéndose él, es decir, él hacía como, bueno, no, yo me quedo, no, tal vez yo no me muera, tal vez mis cosas, tal vez mis bienes. Los varones, los ángeles, asieron de su mano lo cogieron, lo empuñaron, y a los empujones lo sacaron, y de la mano y de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermanos, qué bueno que Dios nos salva
así nosotros estemos apegados a cosas, Dios nos libra, nos quita y a la fuerza nos saca. Qué bueno que Dios use su fuerza para salvar nuestra vida y salvar nuestra familia. Encontramos que la mujer de Lot miró hacia atrás. Dios les había prohibido que mirara hacia atrás. ¿Por qué la mujer de Lot miró hacia atrás? En primer lugar, porque amaba la vida cómoda de Sodoma y no quería abandonarla, es decir, le gustaba esa vida. En Lucas capítulo 17, el verso 31 también nos dice que esta mujer se convirtió en estatua de sal porque miró hacia atrás. El cuerpo de la señora de Lot salió de la ciudad, pero su alma, su corazón se quedó allí. Hay veces que nosotros salimos del pecado, pero se nos queda algo allá. Ay, aquellos tiempos, ay, tal cosa, ay, aquella persona, ay. Y se nos queda el corazón allá, hermano. Y miramos hacia atrás. Cuando usted se entregue al Señor, hermano, se entrega y camina hacia adelante y deja todo lo que había allá atrás. Entonces, en primer lugar, amaba la vida cómoda de Sodoma. En segundo lugar, ella miró atrás simplemente porque ella no creía que el Dios eterno, que había dicho que saliera de la ciudad, cumpliría lo que el Señor dijo. Ella no creía en el Señor, entonces incredulidad. Esta es una imagen de los que le dan la espalda a Dios. Esta es una imagen de aquellas personas que no creen en Dios, que dicen, no, Dios sencillamente no manda un juicio. No, Dios no me va a castigar. No, Dios sencillamente es puro amor y es puro perdón. No se le olvide que estamos predicando que es puro amor, pero que también es fuego consumidor. Hebreos capítulo 10, verso 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, no mire atrás. Si Dios ya lo sacó del pecado, usted es nueva criatura, mire hacia adelante, camine hacia lo que Dios le tiene. Los rebeldes se olvidan de que la desobediencia es una clara demostración de falta de fe en la palabra de Dios. Esta mujer de Lot no le creía mucho a Dios. Y hay gente que en este tiempo no le está creyendo mucho a Dios. Pues créale, hermano, créale. Yo ya les prediqué tiempo atrás que si no aprendemos nada de esta pandemia, si no aprendemos que hay que buscar a Dios, si no aprendemos que hay que serle fiel a Dios, si no aprendemos a vivir como Dios nos manda, vendrán cosas peores. Efectivamente vendrán, la Biblia lo dice, y vendrán para aquellos que sencillamente no creen en lo que Dios ha dicho. Conclusión. ¿Podrá un desastre volver a golpearnos como en el caso de Sodoma? Sí. Sí, y está por verse, está por venir. Estoy preparando un tema sobre la segunda venida del Señor y ojalá que todos podamos estar muy atentos a todo esto. Pero Dios no se va a quedar con una comunidad, con una sociedad pervertida, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo lo llaman bueno. Dios hizo que se preservara el relato de Sodoma y de Gomorra para que cada generación pueda leer y prestar atención a esta advertencia. Ya nos dijo el Señor con esta advertencia. Vuelve y léase. Dios no disfruta castigando a la gente. Dios no disfrutaba destruyendo a Sodoma y a Gomorra. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta
y viva, dice en el capítulo 33 de Ezequiel, versículo 11. Dios desea realmente que todo mundo se arrepienta y se vuelva, que busquen la misericordia de Dios. Diles, dice ese versículo, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de tus familiares, Dios no quiere la muerte de tus vecinos que no lo conocen, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, las señales de los tiempos nos están mostrando que Dios está empezando a apretar a esta sociedad. Nuestras sociedades occidentales están siguiendo la misma tendencia de Sodoma, de publicar su pecado abiertamente y sin pudor. Ya hablamos de eso. Ya no se ocultan para nada, ya sencillamente la gente hace el pecado abiertamente. No me importa lo que piense Dios, dicen ellos con su forma de actuar. La decisión es tuya, mi hermano. Dios nos mostró misericordia con los justos, con Lot. La Biblia dice que es justo y nosotros, como les dije en otra ocasión, le tenemos que creer a la Biblia. Dios nos mostró misericordia con Nínive cuando mandó a Jonás. Dios mostró misericordia con Noé cuando salvó a 8 personas. Dios siempre muestra su misericordia. Busque que usted mantenga justo delante de Dios. Busque obedecer la palabra. Busque vivir la palabra para que en el día en que el enojo, el fuego consumidor de Dios se haga sentir, nosotros podamos estar tranquilos. Dios los bendiga, iglesia. Nos vemos pronto. Dios me los guarde.